Muy buenos días al pueblo hondureño. Sí, yo creo que el tema electoral es un tema que ha tomado auge en las últimas semanas. Es importante mencionar que Honduras está pasando cualquier cantidad de problemas, no solamente el COVID, y en cierto momento tiende a ser un poco preocupante el que se diga por qué se está hablando de política y no de los grandes problemas del país. Yo creo que la primera valoración es la política, los procesos electorales y la democracia misma deberían ser la solución para los problemas del país. Los procesos electorales, elegir un gobierno, nos debería llevar a tomar decisiones diferentes que nos ayuden a solventar la gran problemática, y teniendo en cuenta que las crisis políticas que ha vivido Honduras en los últimos años no pueden agravarse porque no hayan elecciones, lo correcto es que se ejecute la misma acción. Dicho esto, ya estamos a las puertas de una nueva convocatoria a proceso electoral primario el próximo 13 de septiembre. Se ha inscrito ya el partido de Salvador Nasralla, lo que denota que ahora hay 12 partidos en contienda. Yo creo que en Honduras tenemos que aprender a definir a qué le llamamos democracia, si un partido, 2 partidos, 100 partidos, eso será parte de lo que debemos construir como sociedad. Sin embargo, la Constitución de la República habla en su artículo 4 de los derechos que tenemos en un gobierno constituido como democrático representativo, donde todos podemos elegir y ser electos también según el articulado siguiente. Lo que creo yo es que independientemente si el partido político tiene grandes representaciones o pequeñas representaciones grupales de la sociedad, tienen un derecho legítimo a participar. Y yo creo que esto es parte de la democracia. Lo que hay que consolidar realmente es el costo-beneficio de tener muchos partidos para Honduras. Actualmente se habla de una deuda política porcentual, se está pensando en una deuda política valor-voto, y esto representa un costo. Tengamos en cuenta que cada partido político, aparte de recibir ese dinero, se le financian sus campañas políticas, se le financian sus procesos electorales desde el Estado mismo. Sin embargo, gracias así, nuestra constitución democrática es así, y lo que hay que estar atentos, estimados en cabina y pueblo hondureño, es que en el siguiente proceso electoral votar no es una opción. Yo creo que Honduras ha venido sufriendo un desgaste político en los últimos 10, 12 años, y es un buen momento entonces para hacer una pausa y pensar si los gobiernos que hemos tenido son los gobiernos que queremos, y si es así, pues continuar votando por ellos, y si no, hacer un cambio que nos lleve a mejores opciones de desarrollo como país. Ahora, con el tema de la segunda vuelta, bueno, los diputados del Congreso Nacional han estado conversando sobre el tema, las reformas precisamente electorales, pero en este punto todavía no se han puesto de acuerdo. ¿Qué efecto tendría para las próximas elecciones, puesto que esto es algo que se viene hablando desde meses atrás y todavía no hay un acuerdo entre los diputados? Veamos, la segunda vuelta, al igual que la reelección, es un tema político de políticos. No es que el pueblo hondureño clama a gritos una consulta popular, pero tampoco es que no le interesa. Yo creo que por ahí es la intención de hacer una consulta. Hay que recordar que la nueva ley electoral es una ley secundaria que está por debajo de la Constitución de la República, por lo cual esa ley secundaria no podía hacer reformas constitucionales. Esos dos temas, reelección y segunda vuelta, requieren ya sea una consulta popular que debe ir a través de un referéndum o en el peor de los casos una mayoría calificada en el Congreso Nacional, es decir, 3/4 partes de los diputados para aprobar la reforma. Aquí el problema que vemos de frente a su pregunta es que si esto no se define, probablemente tengamos un proceso electoral conflictivo, y probablemente mucho más conflictivo que el de 2017, teniendo en cuenta que existe aún la posibilidad de reelección. El actual presidente no ha expuesto su interés, pero tampoco podemos descartar que no lo sea, y esto pasó también en 2017. Se había dicho que no se iba a reelegir y en los últimos días decidió inscribirse y se reeligió. Y es una cosa válida porque ya la reelección es un tema consumado, aunque la Constitución de la República no lo aprueba. Entonces, si esto no se define, probablemente estemos a las puertas de una crisis política, teniendo en cuenta que la oposición misma no considera que los procesos electorales en Honduras son confiables. Se ha hecho un intento con el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia y la intervención de registro de mejorarlo o generar confianza, pero no se ha logrado. Por lo cual, si este consenso no se da, básicamente iríamos
con las mismas reglas del juego a un proceso electoral, aunque haya nueva ley, porque esta nueva ley lo que hace es excluir y hacer a un lado a todos los partidos emergentes y partidos pequeños o de nueva creación, por no usar el término pequeños, pero el proceso electoral per se sería el mismo. Entonces yo creo que ahí es donde pudiese haber un riesgo en el proceso 2021. Licenciado, usted ha mencionado algo muy interesante con esto del tema de la reelección, y es que muchos todavía se hacen la pregunta, ¿está aplicada la reelección o no? ¿Por qué motivo con estas nuevas reformas es necesaria hacer esta consulta popular en este proceso primario electoral para así dejar ya esta figura que mucha controversia ha generado, ya que en su momento Manuel Zelaya Rosales, expresidente de la República, quiso aplicarla, pero el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, lo hizo? Y al final de cuentas no se sabe si en este próximo proceso él irá a participar, aun cuando manifieste que no lo va a hacer. Veamos, la reelección es un tema complejo. Veamos, el presidente Zelaya intentó a través de una cuarta urna hacer la consulta ciudadana para ver si esto se quería. Constitucionalmente era lo correcto. Sin embargo, en aquel momento se consideró malo y se ejecutó un golpe de Estado para evitar eso, diciendo que él se quería quedar en el poder. Bueno, en 2013 llega un presidente que no busca una cuarta urna, sino que a través de sus diputados ponen un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, y vea qué interesante, para desbloquear, mejor dicho, para bloquear la penalización por hablar de la reelección. Veamos, la Constitución define que quien promueva, hable o incite al tema de reelección será penado por 10 años, vetado por 10 años de la política y podría recibir procesos penales, pongámoslo entre paréntesis, cárcel. Entonces, un grupo de diputados pusieron un recurso de amparo pidiendo que se quitara esa penalización para ellos poder promover la reelección. Esto se utilizó con esa intención. La Sala de lo Constitucional emite un dictamen que dice, bueno, está despenalizado, pueden hablar de reelección, sin embargo, se utiliza para que el presidente actual se reelija, mecanismo que no es el correcto, porque la Sala de lo Constitucional interpreta en ese momento. Entonces, veamos, lo interesante es que la Constitución de la República no recibe la reforma, sin embargo, se utiliza ese dictamen para que haya reelección. Es decir, legalmente no debe existir, pero es un hecho consumado. No podemos negar que la reelección existe, que la reelección está ahí. Tenemos un presidente de 3 años ahí reelecto y que puede reelegirse nuevamente. ¿Por qué no se puede reglamentar? Bueno, se reglamenta una ley, la cual después de aprobarse se publica en la Gaceta, se da un vacatio legis y después se reglamenta para que se ejecute. El dictamen de la Corte Suprema de Justicia no es una ley, no se publicó en la Gaceta y no se puede reglamentar, por lo cual es ilógico hablar de reglamentación de algo que no existe. En ese sentido, lo que habría que construirse es la consulta, que tanto el Partido Nacional como los partidos de oposición están de acuerdo en hacerlo. Lo que no están de acuerdo es en el cuándo. Y este tema, mientras no se defina, dejará ese mal sabor de una reforma incompleta y sobre todo sigue permitiendo 2 cosas. Uno, que el presidente actual o expresidente se reelijan, o en el peor de los casos, que un presidente sea electo con las minorías. Y esa era la intención de la segunda vuelta, el tratar de dar legitimidad a un gobierno. Actualmente tenemos un gobernante que ganó con el 32% de los votos escrutados en 2017, a un 68% que no votó a favor de él, sino a favor de otros candidatos, lo que no genera legitimidad, y es lo que se buscaba a través de una segunda vuelta. Pero bueno, este es un acuerdo que deberá llevarse a cabo entre los partidos políticos, y si no se logra, insisto, vamos a las reglas del juego de la misma manera. Y estamos a tiempo, licenciado, para que se pueda hacer esa consulta y de esa manera hacer de forma correcta estas reformas de las que estamos hablando, el tema de la reelección y de la segunda vuelta. ¿Estamos a tiempo para las próximas elecciones de hacer esto, si los diputados se ponen al final de acuerdo? Veamos, es un tema operativo y es un tema que le compete al Consejo Nacional Electoral ejecutar y administrar también las consultas populares, plebiscito o referéndum. Sin embargo, tienen un costo, obviamente, y ese costo se ha tratado de incluir dentro del costo del proceso electoral, y ahí es donde no hay acuerdo. La oposición, llamémosle Partido Liberal y Libre, andan buscando
que esta consulta se ejecute en el proceso interno. El Partido Nacional dice que se debe ejecutar en el proceso general. Obviamente el Partido Nacional tiene un argumento sólido y sumamente válido. En el proceso interno primario solamente votan los miembros de los partidos políticos que participan, en este caso 3, y no se sabe si serán los 3, probablemente sean 2 porque Libertad y Refundación ha expuesto que no va a participar. Entonces, la muestra de votación sería muy baja, por lo cual los nacionalistas dicen, no, pongámosle en generales, donde llega más gente a votar. Obviamente la votación tiene más peso en generales, pero no aplicaría para este proceso, por lo cual sí habría reelección y no habría segunda vuelta si se hacen generales. Aquí el tema es qué nos interesa a los hondureños y en especial qué le interesa a los políticos, porque este es un tema político, no es un tema, insisto, de clamor de hondureños que están exigiendo a gritos una consulta popular. Yo creo que está sectorizado según los partidos y el discurso ciudadano varía según la afiliación. Lo que es un hecho indiscutible es que esto debió definirse de otra manera y creo que el mecanismo más prudente para evitar este conflicto en las elecciones de 2021 debería ser la mayoría calificada en el Congreso Nacional para que se haga la reforma constitucional y ya en elecciones 2021 se pueda tener un bloqueo de reelección si esta es la decisión, una habilitación de reelección si esta es la decisión y una segunda vuelta sí o no si esa es la decisión, pero serían las fuerzas políticas que deberían definirlo, porque para consulta popular no aplicaría el resultado para estas elecciones. ¿Es necesario hacerlo al igual que las modificaciones que se hicieron en el Tribunal Supremo Electoral? Se dividió en 2 y ahora pues están haciendo una gran cantidad de reformas. Esto para garantizar que los procesos electorales en el territorio sean creíbles. Mire, yo creo que aquí es un tema de la decisión que ellos tomarán si realmente a nivel político tienen el interés de que estos dos temas se resuelvan. Una vez dicho esto, la creación del Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia data del interés de generar elecciones creíbles, confiables y transparentes. Y bueno, un poco era separar quién la administra y separar quién tiene la justicia electoral, que parece que fue una buena idea desde su concepción. Sin embargo, la operatividad institucional es la que nos ha preocupado un poco. El Consejo Nacional Electoral no ha logrado llegar a un consenso institucional de una manera integrada. Hay cosas donde hay consenso, hay cosas donde no, y esto no tiende a generar una gran confianza ciudadana ni política. Y desde el punto de vista del Tribunal de Justicia Electoral, bueno, una institución que no tiene presupuesto, que está luchando por querer organizarse. Ellos pedían 90 millones de lempiras este año, se les dio 30, que equivale nada más a sus costos operativos. Entonces hay como esa gran paradoja o pregunta o duda de si el tribunal tendrá las capacidades. No han logrado estructurar, por ejemplo, a su base jurídica de procuraduría, que sería la que daría respuesta a cualquier impugnación. Entonces creo que hay ciertas debilidades que fortalecer. Lo que es un hecho es que se convoca elecciones en unos 10 días calendario, y esa convocatoria tiene que venir ligada de decisiones ya definidas. No podemos cambiar las reglas del juego en el camino, no es correcto, por lo cual la ley electoral debería aprobarse esta semana, por lo cual ya el funcionamiento explícito del CNE y del TJE deberá quedar definido ya, para no cambiarle la regla de juego a los partidos políticos ya una vez hecha la convocatoria. Con el tema de la nueva cédula de identidad, ¿cuál es su opinión al respecto, puesto que tampoco pues todos los hondureños vamos a tener una nueva tarjeta de identidad con la que podamos votar el siguiente año? Se ha mencionado que se puede utilizar tanto la actual como la nueva, dependiendo de cada hondureño si la obtiene su tarjeta de identidad nueva. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Esto favorece o no el proceso electoral? Mire, el retraso que sufre el Registro Nacional de las Personas para iniciar el enrolamiento, y hay que ser muy honesto, no es culpa de los comisionados. Es un tema de funcionalidad y de operatividad que retrasó tanto en licitaciones como en contrataciones, adjudicaciones. Ya era un hecho que con la pandemia, que en ese mes se arrancaba el enrolamiento, en marzo, íbamos a tener un retraso. Yo creo que era de esperarse que la identidad no iba a estar para todos los hondureños a diciembre, enero. Yo creo que eso era algo, la crónica de una muerte anunciada. Sin embargo, nosotros hemos venido planteando
que se debió haber generado un plan B que garantizara que el proceso fuese a funcionar. Si no hay identidad para las primarias y no hay censo nuevo para las primarias, entonces deberíamos tener un plan B que garantice que las primarias serían un poco más creíbles. Y ahí es donde creo que no se logró avanzar en una propuesta lógica por parte de los entes políticos. La preocupación aquí sería la funcionalidad de dos identidades en un proceso electoral. Es decir, si tenemos una nueva, sabemos que hay un sistema biométrico y kits y lectores de huella que van a funcionar para esa identidad. Sin embargo, para la vieja esto no funciona de esa manera, por lo cual lo prudente sería volver al cuadernillo a la impresión y trabajar con dos herramientas en la mesa, donde hay una mesa constituida con gente que tiene poco tiempo para capacitarse, que básicamente será entre enero y febrero el proceso de capacitación. Yo creo que no vale la pena. Yo creo que deberíamos haberlo hecho en este punto con la identidad anterior. Recordemos al final que solamente son 3 partidos y que es su propio proceso, es su propia gente la que vota. Se habla de fraude en primarias, entonces la preocupación sería si dentro del mismo partido se hacen fraude, pero esa es responsabilidad de los partidos. No es responsabilidad del Consejo Electoral o del registro de las personas que el mismo partido se haga fraude. Yo creo que los partidos políticos tienen la misma responsabilidad que las instituciones en garantizar elecciones transparentes. De nada nos sirve tener un buen sistema, una buena identidad, un buen censo, si en la mesa los partidos políticos promoverán un fraude. Entonces yo creo que este es un conjunto de trabajo de todos, y mientras los partidos políticos no suman esa responsabilidad, con nueva identidad o sin nueva identidad, puede haber un riesgo de fraude. Pero hemos visto últimamente que ya este censo que se está levantando por parte del Registro Nacional de las Personas, estamos a septiembre y ya están prácticamente llegando casi al 1 millón de hondureños censados. Sabemos que no votan los 9 millones de hondureños, pero sí alrededor de 5 millones. Sin embargo, en su momento manifestaron que no se iba a permitir. Esto le va a generar un gasto quizás al mismo gobierno, porque tiene que soltar la plata para dársela a, en este caso, Registro Nacional de las Personas, para que puedan tener estos dos sistemas, cosa que se debería mejor, a su criterio, esperar para el proceso general o primario. No, yo creo que deberíamos de tener el censo poblacional, que debe traducirse en un padrón, que no es lo mismo. El registro registra a las personas, ese censo poblacional se entrega al Consejo Nacional Electoral, quien debe validarlo según centros de votación y generar el padrón electoral. Estas dos cosas, junto con la identidad, para mí debería ser aplicable en elecciones generales, para darles al Registro Nacional de las Personas y al CNE el tiempo prudente. Estamos hablando de básicamente 14 meses para que puedan ellos preparar todo esto, porque al final la contienda no tiende a ser tan interna o tan de los partidos políticos, sino de partido a partido. En las generales es donde debemos garantizar que no voten los muertos, que no voten los hondureños que están en el extranjero, de que el sistema de transmisión sea adecuado. En el primario creo que la responsabilidad sobrecae en los partidos y son ellos los que deben garantizarlo. Deberíamos esperar a tener todo el proceso terminado para generales, hacer las primarias con el censo y la identidad que actualmente tenemos, que dicho sea de paso, la Constitución dice que el censo poblacional es permanente, porque todo el tiempo se están registrando hondureños y se están dando de baja hondureños. Aquí, y tratando de no extenderme mucho, el problema es que en Honduras no existe una cultura de descargar muertos. Digamos, los hondureños mueren familiar nuestro y no lo descargamos del registro de las personas, a menos que este familiar haya dejado una herencia o haya dejado un testamento o haya que pelearlo, los bienes que haya dejado, de tal manera que necesitamos demostrar de que es alguien que está fallecido y darle de baja. Pero el hondureño común que no tiene estas necesidades no da de baja. Este grupo de personas que no se dan de baja es el que utilizan los políticos para hacer los procesos fraudulentos. Entonces, insisto, esta es una responsabilidad partidaria que deberá asumirse como tal, porque bueno, podemos tener una buena identidad, un buen censo, un buen padrón, y pueden llegar 100 personas a una mesa a votar con la nueva identidad y se verifica que son esas 100 personas y todo fue legítimo y limpio. Pero si a la hora de llenar el acta, que el acta se inscribe a mano, 2 de los 3 partidos que estarán en mesa, al lado del 10 o al lado del 100, le ponen otro 0, ya no es un tema de sistema, es un tema de corrupción partidaria. Entonces, insisto, los partidos tienen una gran responsabilidad y que deben asumir y que no pueden delegar. Licenciado, ya para finalizar la entrevista en esta mañana,
¿Cómo ve el panorama para las próximas elecciones de manera realista? Preocupante, la verdad es que no es un panorama alentador, tampoco es que esperamos la hecatombe democrática en Honduras, pero sí no es un panorama alentador, es decir, si no se logra la ley, que bueno, creemos que sí, porque ya la Comisión de Dictamen ha dicho que se va a aprobar en los próximos días, pero si no se lograra la ley, no se lograra la identidad y no se lograra el censo, básicamente es participar con las mismas reglas del juego que nos generaron conflictos en 2017. Esto realmente sería triste porque ya se ha dicho desde la oposición que si no se cambian las reglas del juego, Honduras va a entrar a todo el tema de movilizaciones y toda la presión que ya hemos visto en años anteriores. Entonces por ahí hay un gran nivel de riesgo. Por el otro lado, supongamos que sí hay nueva identidad, hay nuevo censo, hay nuevo padrón y hay nuevo ley electoral. Si se aprueba mañana, solamente tendríamos 9 días para socializar la nueva ley. Creo que los tiempos se redujeron tanto que ya no hay mucha posibilidad, teniendo en cuenta que estamos en pandemia y que el trabajo político no es fácil hacerlo en campo. Honduras tiene una brecha tecnológica donde solamente 4 de cada 10 pueden usar herramientas tecnológicas como Zoom, por ejemplo, para poder tener procesos de capacitación. Entonces diríamos que no hubo tanto tiempo para que la gente entendiera la nueva ley, la nueva conformación, que ya no serán mesas electorales receptoras, sino juntas receptoras de votos, donde ya solo son 3 partidos, no todos. Entonces todo este proceso puede poner en riesgo en que no se pueda conocer bien y que falle el proceso. En cualquiera de las dos áreas parece ser una elección conflictiva porque la base de todo era la confianza y es lo menos que se ha logrado generar hasta el momento. Licenciado, agradecemos pues que nos haya acompañado aquí en la entrevista de 24 AM. Muchas gracias. Un placer, que estén bien. Buen día.